estos días han pasado muchas cosas y alguna gente contenta, otros tristes, diferentes reacciones, diferentes sentimientos. Mucha gente está dependiendo del devenir del mundo, las cosas que pasan, las situaciones, circunstancias. Hermanos queridos, nosotros tenemos una seguridad mayor que lo que el hombre puede ofrecer. Tenemos la seguridad de la presencia del Señor en nosotros, así que Él nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros no dependemos de resultados de cuestiones políticas ni nada de eso, sino dependemos de lo que Dios ya ha dicho. De todas maneras, todas las cosas se van encaminando ya para el final de los tiempos. Por eso insistentemente yo he estado compartiendo con ustedes de la necesidad de no perder el enfoque, de enfocarnos en el Señor, de saber quiénes somos nosotros en Cristo y las promesas que tenemos en el Señor. Bienvenidos, hermanos, me alegra mucho estar con ustedes en esta oportunidad. Espero que todos estén bien. Mi oración para cada uno de ustedes es de paz, de bien, de salud, de que sus vidas vayan siendo prosperadas conforme a los propósitos de Dios, que estén bien en casa y que juntos podamos deleitarnos una vez más con una reflexión que espero en el Señor nos pueda servir, nos pueda ayudar, nos pueda enseñar, nos pueda edificar. Así que gracias, hermanos, por compartir este tiempo. Me alegra de estar con ustedes. Estoy muy contento de esta oportunidad y feliz de tener la oportunidad nuevamente de poder compartir el mensaje y que juntos podamos ser edificados. Un abrazo para todos y mi cariño para todos. Quiero proponer la lectura en la primera carta de Juan. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Biblia. Primera carta de Juan, y me gustaría pedirles que vayan, tomen su Biblia, se dirijan a esta lectura. Hay varias cosas. Si usted lee toda la carta de Juan va a encontrar muchas cosas. Bueno, todo ello está lleno de enseñanza para nosotros. Uno trata en una reflexión de compartir algunos pensamientos, pero obviamente hay muchas cosas que están ahí implícitas y que son parte de lo que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos hable, nos moldee, nos enseñe. Por eso no dependamos nosotros solamente de escuchar un mensaje, sino de dedicarnos de una manera determinada a leer la Escritura, a escudriñar la palabra y a buscar el consejo de Dios a través de ella en oración, pidiendo al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría para poder entenderla. Espero que esta oportunidad nos pueda edificar a todos y que sea un mensaje que pueda ser propicio para todos y también reflectivo para todos. Quien escribe esta carta es el apóstol Juan, aquel de quien se decía que el Señor amaba, el que estaba a la par de él, aquel que escribió el Evangelio de Juan. Y leímos anteriormente alguna enseñanza acerca de Juan y decíamos que Juan es el escritor más apologético que hay, es un defensor de la fe. Mientras unos hablan de Jesús como el Rey Mesías que había de venir, otros hablan de Jesús como el siervo, el que hizo muchos milagros. Me refiero a Mateo, Marcos. Otros decían Jesús es el hombre, el Hijo del Hombre, como lo escribía Lucas. Y Juan pues hablaba de Jesús como Jesús es Dios. Ese hombre es Dios. Y hablábamos de las muestras, los milagros que Jesús hizo, que solamente Dios los puede dar. Este mismo Juan que escribe el Evangelio, escribe la primera, segunda y tercera epístola de Juan y también escribe el Apocalipsis. Así que usted va a estar leyendo juntamente conmigo de un hombre que es un defensor de la fe, un hombre que es defensor de la deidad de Cristo. Y hoy pues quiero compartir algunas cosas que tienen que ver con verdades de Dios, que tienen que estar acompañadas con parte de nuestra vida, testimonio realmente de que esas verdades son parte nuestra. En el versículo 1, voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 4 para introducir esta enseñanza. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol estaba escribiendo a los creyentes. En este tiempo había mucha falsa doctrina, mucha enseñanza que demeritaba el carácter de Jesús como Dios. O sea, muchos miraban a Jesús como alguien inferior, pero no como Dios. Y había muchas enseñanzas de que el conocimiento iba arriba de lo que es Jesús. Entonces, muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros nuevamente hacían correr, ponían en riesgo la salud espiritual de la iglesia, la salud espiritual de los creyentes. Y alguien pues tenía que levantarse para compartir lo que era la verdad. Y quien lo escribe dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. No es alguien que está hablando algo que solamente oyó, sino también lo que hemos visto con nuestros ojos. El apóstol Juan es un testigo directo de las cosas que él escuchó y vio. Y él las está compartiendo a nosotros, a mucha gente en aquel entonces y también hoy a nosotros que tenemos la oportunidad de leer la Escritura. Lo que han visto, lo que él ha visto y oído, eso está anunciando para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dentro de esta enseñanza hay muchas cosas. Es bien difícil apartar una carta y solo quedarse con algunas de ellas. Hay mucha enseñanza. Por eso yo siempre insisto, usted sea un verdadero lector y ponga atención a la lectura. Dedique tiempo para aprender, para escuchar a Dios. De hecho, Dios ha dejado la palabra, sus escritos para nosotros, para que podamos conocerle. Mucha gente dice, yo quisiera conocer más a Dios. Perfecto, es un buen deseo. Y una manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Léela, pero pon tiempo determinado para estudiarla, para leerla y para permitir que esa palabra se quede no solamente a nivel de nuestros pensamientos, sino que pueda moldear nuestra vida. Y digo esto porque así como en aquel tiempo habían muchos falsos maestros, también en este tiempo hay falsos maestros. Pueden decir cosas que suenan bonitas, pero dentro de todo eso hay cosas que no son necesariamente bíblicas, sino que tienen otras connotaciones que están o extrabíblicas o antibíblicas, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado. Por eso debemos de ser lectores cuidadosos. Y quien nos está escribiendo, Juan, que dice lo que hemos oído, lo que hemos visto. Eso testificamos, eso les anunciamos. Entonces nosotros también nos vamos a convertir en personas que vamos a hablar de Jesús como Dios, no solamente porque hemos oído, sino porque hemos visto, y lo hemos visto evidente en un cambio en nuestras vidas. Un cambio que es notorio en nuestro corazón, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de dirigirnos a otros. Y aquí hay 7 cosas dentro de muchas que yo quisiera señalar y aprender de cada una de ellas. Versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Hace poco hablábamos que nosotros somos llamados la sal de la tierra, la luz del mundo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso es importante. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Lo mismo debe de pasar con nosotros. Que vivamos como hijos de luz. Que no haya tinieblas en nosotros. Nosotros tenemos que tener el cuidado, la dedicación de revisarnos a nosotros mismos. Por costumbre, el ser humano es tendiente a revisar a otros. No, deja que Dios trate con cada quien lo que Él tiene que tratar. Pero vea la Escritura y a través de ella revisa tu propia vida.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Puro, completamente puro. El versículo 6, porque mucha gente decía cosas, pero no las vivía. Mucha gente pensaba que solamente era de ir a una iglesia, congregarse en algún lugar o decir yo soy cristiano y como que no había una ética de vida, una conducta donde se pudiera manifestar claramente luz. Yo tengo que decir, muchos creyentes hoy están viviendo una vida como no muy clara. Y eso debe de llamarnos la atención a nosotros y cuidar nosotros. Porque si en Él, en Dios, que es luz, no hay tinieblas, lo mismo debe de pasar en nosotros que somos sus hijos. Si decimos que tenemos comunión con Él, leo el versículo 6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuánto uno puede aprender de una expresión tan corta como esta que tiene una gran profundidad? Porque generalmente encontramos gente diciendo, no, yo sí, yo tengo comunión con Dios, yo recuerdo gente diciendo, yo temo a Dios y viviendo en relaciones de fornicación. Yo no entiendo eso. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y digo esto porque es bueno meternos en la palabra, porque hay hoy tantas cosas torcidas. Gente que habla verdad pero vive como que si no la conocieran, la verdad. Y al decir eso tengo que pensar en mi vida, cómo asegurarme que en mi vida yo estoy guardando su palabra y vivo en el temor de Dios, en el respeto de lo que es íntegro, de lo que es santo, de lo que es puro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. No hay verdad si andamos en tinieblas. Pero si andamos en luz, y esta es la primera cosa, ¿verdad?, que quería mencionar. Si yo digo, yo tengo comunión con Dios, solamente hay una manera de asegurar que eso es así. No hay tinieblas en mí. Si no, estoy mintiendo y no practico la verdad. Pero si ando en luz, pero si andamos en luz, dice el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una primera cosa, si yo digo que ando en luz, no debo de tener tinieblas en mí. Y si acaso advierto algo que es tinieblas, debo de correr al altar, humillarme delante de Dios y decir, no, Dios, ya he tenido esto mucho tiempo en mi vida, no quiero más, perdóname, Señor, no quiero vivir ya de esta manera, es desagradando tu nombre, tu palabra y tu voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta para mí. Yo no quiero vivir en mis propios caminos, perdóname, límpiame. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, las relaciones son limpias, es hermoso. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uno puede reconocer su necesidad de luz, uno puede reconocer su necesidad de perdón. Lo triste es darse cuenta que uno tiene caprichos, pecados, cosas que son realmente vergonzosas y no soltarlas. Si yo no quiero soltarlas, yo no puedo decir que tengo comunión con Él. Necesito soltarlas. La segunda cosa, si decimos que no tenemos pecado, porque usted sabe, hay gente que así dice, no, yo soy bueno, yo a nadie le hago mal, yo no tengo pecado. Bueno, solo hay uno justo, se llama Jesús. Y por su justicia nosotros somos justificados.
porque Él cumplió con todo lo que se requería para aplacar la ira de Dios por el pecado del hombre. Solo a través de Jesús, solo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por Él fuimos perdonados, por Él fuimos restaurados, por Él fuimos salvados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Yo nunca, ¿cómo voy a creer? No. Hay gente que anda ocultando pecados, simulando un estilo de vida, pero eso no nos va a servir, ni para hacer sal, ni para hacer luz, ni para nada. No podemos vivir de apariencia. Tenemos que tener un corazón simple, sencillo, digo yo, y simple en el sentido de poder reconocer uno. ¿Cuántas cosas alrededor de uno son tentaciones y son oportunidades para caer? Y si pecamos por esta naturaleza que tenemos, ¿qué tan difícil es reconocer algo y apartarnos? Porque puede ser que uno reconozca algo, sí, yo sé, yo he pecado, y no apartarse de eso. No, apartarse de eso. Lo triste es que hay gente que ni logra reconocer un pecado. No solo no se aparta, sino ni lo ve. No lo ve. No se da cuenta. No lo puede distinguir en su vida. Se ha hecho como parte de su vida y su rutina que ya no lo ve malo. Usted póngale el nombre que sea. Mal carácter, mal pensamiento, aprovechar las oportunidades en la carne para conseguir ventaja, qué sé yo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es lindo porque dice aquí también que hay una salida para eso. La salida no es esconder el pecado. La salida no es ignorar el pecado. La salida no es hacernos los indiferentes. No, yo no he hecho nada. No, al contrario, hay mucha gente que tiene una gran carga de pecado y ahí está. Y cada vez se hace más difícil el confesarlo. Porque como que cada vez está creciendo el pensamiento de la vergüenza. Pero aquí dice, si confesamos nuestros pecados, yo te invito a que lo pienses. ¿Quién no ha pecado de nosotros? Nos han perdonado, el Señor nos ha perdonado. Lo triste es quedarnos en una condición. Él nos perdona y seguir viviendo en ese mismo pecado, no salir de ahí. Eso es triste, eso es lamentable y lo digo con dolor en mi corazón. Mucha gente vive de esa manera. Pero hay salidas, queridos. Hay salidas. Eso que te atormenta, que nadie sabe, que solo tú sabes, que nadie se dio cuenta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje es tan lindo porque solo recuerdo yo ese momento cuando yo necesité confesar mis faltas. Y pude ver no a alguien que estaba con un látigo, no a alguien que estaba con un juicio sobre mí, sino a alguien que estaba con los brazos extendidos, diciéndome, yo te perdono. Pero es necesario uno reconocer su falta, poder confesar sus pecados. Él es fiel, Él sabe todo. De hecho, Ananías y Zafira tenían un pecado oculto entre los dos y los dos murieron el mismo día. Por querer pretender engañar al Espíritu Santo, por querer pretender vivir de una manera que no era realmente como ellos lo estaban mostrando. No guardes cosas que tienes que saber, porque el enemigo te puede decir, no, eso es muy feo, no lo digas, no, nunca menciones nada. No, él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No hay cosa más linda que sentirse limpio.
Yo recuerdo la noche que me entregué al Señor. He tenido que trabajar con mi vida en muchos aspectos. Pero esa noche yo sabía que algo había pasado en mi vida. En mi mente había un montón de confusiones, un montón de temores, muchas inseguridades. Y yo vine a Jesús porque Él me invitó a venir a Él. Él me llamó a Él. Y llorando yo le dije: perdóname, Señor. Estoy necesitado de ti. Y qué lindo que encuentro que Él no está señalándome mis pecados. Él los perdonó y los olvidó y me dio una nueva vida. No te detengas con cosas que están torturando tu vida, más bien suéltalas. Él sabe cuando hay un corazón arrepentido, y un corazón arrepentido es capaz de no querer volver a esa manera de vivir y a esa manera de comportamiento, de estar haciendo cosas que son vergonzosas y desagradables delante de Dios. La siguiente cosa, hemos dicho, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Número 2, si decimos que no tenemos pecado, solo nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso nos invita el Señor a confesar nuestros pecados y apartarlos. Él es fiel y justo para perdonarlos. La tercera cosa que encuentro aquí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Uno puede decir: no, yo no tengo pecado, o yo nunca he pecado, no, y lo mío no, fue una ligereza, un error. No. Si decimos que no hemos pecado, no hay hombre que no ha pecado. No hay hombre, solo Jesús es el único. Por eso es el sacrificio perfecto para perdonarnos, para limpiarnos. Pero si yo digo eso, yo no soy tan malo. Uno puede pensar: no, yo no soy tan malo como otros. No, yo no, aquellos sí, porque aquellos han hecho esto y lo otro. No, los pecados son iguales delante de Dios. Sean unos, sean otros, todo es deshonra y va contra nosotros mismos. Tenemos que reconocer, sacar de nuestra vida lo que hemos hecho, que no está bien. No persistamos en eso. Tener el coraje, la oportunidad de buscar la oportunidad de hablar con personas adecuadas y decir: esto ha pasado con mi vida. Hay quienes se metieron en problemas de robar y en vez de confesar el robo, lo que hacen es ver cómo lo esconden y lo justifican. No, es horrible vivir con justicia propia, queriendo justificarse uno. No hay cosa más linda que nos limpie Él de toda maldad y sentirse libre. Lo que quería decir yo, esa vez que yo vine a Él, le confesé mis pecados, yo pude experimentar inmediatamente una limpieza de pies a cabeza. Sentí como que de mis hombros se caían grandes cadenas, grandes cargas. Me sentí por primera vez en 19 años libre y pude ver la vida de una manera diferente y disfrutarla. Y aquí estoy todavía, disfrutando del favor de Dios y valorando lo que Él hizo por mí y tratando de guardar mi corazón. En el capítulo 2, y vamos a leer otras cosas más, el apóstol está escribiendo a la iglesia para guardarlos, para cuidarlos, para recomendarles. Yo sé que ahora, si uno escribe a alguien algo para que se cuiden, hay gente que se ofende más bien. Yo espero que todos los que estamos escuchando no nos ofendamos, sino al contrario, que encontremos salidas con el consejo de Dios. Hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que está diciendo es: no pequéis. Eso es lo que él quería. Si alguno hubiere pecado, porque hay salidas. Si alguien falló, si alguien pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Esto es importante. Mire, uno puede decir, yo conozco a Dios. ¿Y cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Porque hablo? ¿Porque oigo cosas? ¿Porque digo cosas? No. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La gente puede decir, yo le conozco, que esa es la otra cosa. Hemos hablado de si decimos que tenemos comunión, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado. Y ahora el versículo 4 del capítulo 2 dice, el que dice, yo le conozco. Porque hoy todo el mundo puede decir, yo conozco a Dios, sí, yo conozco a Dios. El que dice, porque en ese tiempo había mucha gente que decía eso, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, yo conozco la palabra, yo no sé. Por alguna razón el apóstol está recomendando a la gente, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si yo digo que conozco a Dios, una evidencia de eso es guardo sus mandatos, guardo su consejo, guardo su palabra, guardo sus mandamientos. Por eso me encanta cómo está escrito aquí, como el apóstol Juan está diciendo una advertencia tan clara por herejías, por falsas doctrinas, por cosas que podían hacer correr riesgos en la vida de los creyentes. El que dice, porque mucha gente así hablaba, yo conozco, pero vivían una vida sin ética de integridad, de valores espirituales, morales, nada, pero decían, yo le conozco. No, el que dice, y eso nos toca a ti y a mí, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es serio. Esto es serio, debe de llamarnos a nosotros a la reflexión. Pero el que guarda su palabra, el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, no solamente el que la repite, el que la dice, el que la sabe, sino el que la guarda. Y guardar tiene que ver con hacer la vida. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo tú y yo podemos saber que estamos en Cristo? ¿Por decir algo? ¿Porque voy a la iglesia los fines de semana? ¿O porque recibo unas clases de entrenamiento bíblico, discipulado, qué sé yo? ¿Por qué yo puedo decir que estoy en Él? Pues aquí dice por qué. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo no creo que el apóstol esté escribiendo esto para apenar o avergonzar a alguien, sino más bien para advertirnos de los peligros que nosotros, porque eso mismo pasa hoy. Mucha gente que dice cosas, pero no las vive. Mucha gente que dice un montón de verdades. De hecho, los fariseos decían un montón de verdades. Y el Señor decía, estos son sepulcros blanqueados. Y tenía palabras fuertes para ellos, porque consideraba que vivían una vida hipócrita ellos. Porque se paraban en las esquinas y aparentaban. Y mucha gente puede vivir de apariencias hoy, aquí también, en este tiempo. Eso no lo dudemos, eso pasa. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y esa es nuestra tarea, además nos conviene, es para nuestro bien. Porque si meditamos en ella, si la guardamos, si la ponemos por obra, como el Señor le había dicho a Josué, le va a ir bien en la vida. Eso va a pasar, es la promesa para nosotros,
Y aquí está también. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Si alguna vez tú quieres saber si estás en Él, solo pregúntate si estás guardando su palabra. Es tan sencillo. Y si te das cuenta que no, entonces es el momento de doblar nuestras rodillas, caer en tierra y clamar: Señor, límpiame, perdóname, transfórmame, purifícame, quítame. Yo quiero soltar estos pensamientos, yo quiero soltar esta conducta de vida, yo quiero soltar esta manera de vivir para agradarte a ti, guardar tu palabra. La quinta cosa que aparece aquí, el versículo 6, y tiene que ver con lo mismo. Si yo digo esto, tiene que haber un testimonio de que eso es verdad. ¿Cómo saber si es verdad? Bueno, aquí ya hemos leído. Usted tome el tiempo en su casa para volver a leerlo. El versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él. ¿Cuánta gente hoy podemos decir: yo permanezco en Él, yo permanezco en el Señor? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No hay otra manera. ¿Ve qué serio es? ¿Ve qué importante es? ¿Ve qué directo es para nuestro corazón? Y mire cuánto necesitamos nosotros despertar a eso. Darnos cuenta que no es por palabras bonitas, ni es por decir cosas, ay, qué emocionantes, hermosas, o por hacer un montón de actividades en la iglesia, en el entorno religioso donde estemos, no. El que dice que permanece en Él, si yo digo que permanezco en Jesús, debo andar como Él anduvo. Y eso me trae a mí una gran responsabilidad de cuidar mi vida, de cuidar mis intenciones, de cuidar mis emociones, de cuidar mis pensamientos, de cuidar mis acciones, todo. Tener el cuidado de que sea Cristo. Para mí no hay de otra manera. Necesitamos morir nosotros, a nosotros mismos, para vivir para Él. Mucha gente quiere salvar su vida, la Biblia dice que la van a perder, pero quien la pierda por causa suya la va a ganar. La forma de ganar la vida es perdiendo la nuestra. Que haya más de Jesús en nosotros y menos de nosotros, es que no hay otra. No hay otra manera. Sí, por muchos lados como que el evangelio se desprestigia, no porque esté desprestigiado en su verdad, en su contenido, sino por el testimonio de hombres y mujeres que dicen, pero no viven, y que sacan un montón de cosas fuera de la Biblia y distorsionan la verdad de Dios solamente para ganar adeptos. No hablan la verdad, y solo con leer la palabra ahí podemos aprender. No tenemos que agregar, no tenemos que ponerle decoración ni nada. Solo ser directos. Espíritu Santo, revélame qué es lo que la palabra está diciendo. Y aquí lo que dice: si yo digo que permanezco en Él, un testimonio debe de haber. Yo debo de andar como Él anduvo. Y Él no anduvo en tinieblas. En Él no hay tinieblas, yo lo hemos dicho otras veces. En Él hay luz. Entonces, ese es el testimonio. Cualquiera, usted encuentra a la gente, porque hoy imagínese usted, yo no estoy llamándolos a juzgar a otros, pero uno se da cuenta fácilmente que hay personas que simplemente lo que tienen son palabras. Y justifican acciones solamente porque en sus caprichos quieren hacer las cosas de la manera que ellos piensan. Entonces uno empieza a justificar cosas, a darle un carácter como que no está bien, solo por justificar cosas, hacer cosas malas, buscando la manera como justificarlo. No, Jesús no hizo eso, nunca hizo eso. Él es veraz. Nosotros también debemos de ser veraces. A mí me quebranta esto.
Porque al ver la iglesia del Señor, ¿y qué más va a venir? Yo no sé. Yo sé que todo el mundo va a la iglesia. La gente que va a la iglesia, muchos van a la iglesia por todos lados. Pero la verdadera iglesia solo Dios la conoce. Y no necesariamente son todos los que asisten a un edificio, sino aquellos que tienen comunión con Jesús y viven para Él y dependen de Él. Es mi oración para que nosotros en este tiempo tan crítico, tan oscuro del mundo, despertemos. Sigamos la lectura en el versículo 7. Les dije que vamos a leer varios pasajes y no vamos a quedar cortos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El Señor viene en breve y necesitamos estar listos, estar preparados, anhelarlo y decir: sí, Señor, ven. Pero mientras tanto, asegurar que nuestros corazones viven una vida que agrada a Dios. El versículo 9. Otra verdad que mucha gente usa, pero que tiene que estar acompañada con un testimonio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dios no nos llamó a nosotros a aborrecer gente, sino a tener misericordia. Misericordia de los pecadores. Amor por mi hermano. Amor por otros que están dirigiendo sus vidas al infierno. Tal vez no nos quieran escuchar. Y a veces no nos quieren escuchar porque las palabras van llenas de verdad, pero el testimonio de vida está ausente. Y eso no produce ningún impacto en la vida de otros. Si yo digo que estoy en luz y aborrezco a mi hermano, yo no estoy en luz, estoy en tinieblas. Qué lindo que el apóstol Juan escribe de esta manera, porque es una llamada para despertar. Por favor, dedica tu tiempo, tu pasión, a tomar la palabra y guardarla en tu corazón, a permitir que la palabra pueda hacer un cambio en tu vida. Que no seamos nosotros oidores olvidadizos, que nos damos cuenta de una condición y después nos damos la vuelta y nos dejamos que así queden las cosas. En vez de cambiar, en vez de permitir al Espíritu de Dios que venga a transformar nuesra vida. Que nuestro corazón sea circuncidado, que sea realmente nuestro corazón cortado para que haya integridad, santidad, respeto por su palabra, por su verdad. Yo puedo decir que estoy en luz si aborrezco a alguien. No puedo hacer nada si alguien me aborrece a mí, pero mi deber es tratar de estar en paz con todos. A cada quien Dios lo va a juzgar. No se trata de yo voy a aborrecer. Hay gente que están aborreciendo gente por años, porque quedaron heridos por un maltrato, por un daño, y no sueltan eso. No dicen, no, ya pasó, pero todavía andan cargando aquello. No podemos aborrecer a nuestros hermanos, porque no queremos estar en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Fíjese qué triste es esto, qué condición más lamentable. El que aborrece a su hermano anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Voy a terminar la lectura hasta el versículo 17 y
o más bien voy a saltar al capítulo 4. Si usted me acompaña al capítulo 4 de esta misma epístola, de esta misma carta. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, otra vez hablando de esas cosas porque mucha gente andaba diciendo cosas que no vivían. Y la iglesia estaba en riesgo, en peligro. Porque qué fácil es aprender lo malo de otros. Bueno, pero aquel vive de esta manera y él va a la iglesia y es cristiano, pues yo veo que no está tan malo, yo también voy a ser igual. No, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, las relaciones entre hermanos deben de ser bien abiertas, bien limpias, bien puras, transparentes. No manipular, no engañar, no abusar. Nadie es mejor que nadie. Todos somos deudores. Y nuestro destino era el infierno. Y gracias al amor de Jesús, murió por nosotros en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para vivir como vivíamos antes? No. No podemos vivir nosotros en vergüenza. Su palabra, por eso insistía al principio, atesoremos la palabra, metámonos a ser lectores. Y que podamos aplicar la palabra a nuestra vida. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso no quiere decir que no hay que corregir. Eso no quiere decir que no hay que confrontar situaciones. Eso no quiere decir que no, más bien al contrario, yo porque amo a mis hijos los corrijo. Y yo sé que cuando alguien me ama, se da la oportunidad y siento el privilegio de que alguien corrió el riesgo de corregirme porque me ama a mí. Vuelvo al capítulo 2, versículo 12 para terminar. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La manera de vencer al maligno es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Termino con estos 3 versículos más. No améis al mundo. Muchos maestros que estaban hablando ahí falsos, hablaban un montón de cosas, pero eran amantes del mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Enfático, está advirtiendo a la iglesia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger o la vida o la muerte. La vida amando al Padre, amando a Jesús, dejando que el Espíritu Santo nos gobierne, o la muerte, amando el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo está lleno de un montón de cosas. He dicho anteriormente qué peligro corre la iglesia hoy de no marcar una diferencia. Que en lugar de influenciar, la iglesia está permitiendo ser influenciada por el mundo. No fuimos llamados a eso, fuimos llamados a hacer luz. Por eso si alguien dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tanta riqueza hay aquí. Este tiempo no da para poder comer más de la riqueza que hay aquí. Pero este tiempo nos da por lo menos una oportunidad, que espero yo que sea suficiente para hacernos reaccionar, que nos permita correr al bien de Dios, que nos permita buscarle a Él y aprender de Él. Con todo mi cariño para ustedes, queridos hermanos, guardemos nuestros corazones. Pensemos en estas verdades que están ahí. Si es así como decimos, hay un testimonio que dice, es verdad, lo repito. Si andamos en luz, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tiniebla, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si los confesamos, Dios los perdona. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay que guardar su palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Puedes buscar en la Escritura cómo Él anduvo y aprender de eso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Nuestra vida debe parecerse a la vida de Jesús. Y nosotros tenemos el privilegio de estar buscando cada día parecernos a Él. Somos sus hijos y tenemos promesas. Mucho cariño para todos, muchas bendiciones. Ánimo, ánimo, ánimo. Nosotros no nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida, por los acontecimientos de la vida, sino por la verdad de la palabra que está escrita para sus hijos, para nosotros que somos su iglesia. Un abrazo grande para todos. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte.
será.